Bueno, ahora vamos con ciberdiplomacia para garantizar nuestros derechos en el Internet del futuro. Con Nils Berglund, bienvenido, líder de la Iniciativa Global sobre el Futuro en Internet, que se centra en la ciberdiplomacia de la Unión Europea, la gobernanza global y la transformación digital sostenible. Y aquí tenemos a la entrevistadora, que será Inés Dinan, antropóloga y responsable de investigación de cibervoluntarios. Antes veremos un vídeo que, como siempre digo, pues lo explicará todo esto mucho mejor porque es más audiovisual. Y recordaros que tenéis aquí el hashtag de EmpoderaLive y podéis también poner un hashtag de EmpoderaLive 2024 y podéis compartir, debatir en redes sociales o donde queráis. Muchísimas gracias. Nils Berglund es investigador asociado en el Centro Robert Schuman de Estudios Avanzados de la EUI, donde lidera la Iniciativa Global sobre el Futuro de Internet, GIFI, un proyecto innovador financiado por la UE que se centra en la ciberdiplomacia de la Unión Europea, la gobernanza global de Internet y la transformación digital sostenible. A través de GIFI y otros proyectos, trabaja con gobiernos, organizaciones internacionales y comunidades para brindar apoyo político, divulgación y desarrollo de capacidades cibernéticas y digitales. Nils fue coordinador de EU Cyber Direct, iniciativa que busca la colaboración, coordinación y orden del ciberespacio en la Unión Europea. Ha sido investigador en Research ICT Africa, centro que realiza investigaciones para la creación de políticas y regulaciones digitales en búsqueda de un mejor acceso, uso y aplicación de las tecnologías digitales para el desarrollo social y económico en África, lo que le ha llevado a ser reconocido como uno de los 35 menores de 35 del Foro de Futuros Líderes Santander CIDOB. ¿Me pueden escuchar bien? Genial. Hola, Nils. Me alegra mucho estar aquí hoy y tener la oportunidad de entrevistarte y darte un espacio para que nos hables un poquito más de ti y de tu trabajo. Hoy vamos a hablar de ciberdiplomacia y del futuro de la gobernanza de Internet. Es un tema muy importante hoy día. Me gustaría empezar pidiéndote que te presentes, que nos hables un poco de tu trabajo, tu trayectoria, etc. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí. Normalmente no me dirijo a una audiencia de este tipo, es una gran oportunidad poder hablar con gente así. Soy investigador en el EUI, que es un instituto de investigación y una organización internacional que creó la Unión Europea. Soy el Project Lead de la Iniciativa Global para el Futuro del Internet. Se trata de un proyecto de 2 años. Comenzamos en diciembre del año pasado y trabajamos en el ámbito de la ciberdiplomacia. Mi formación es en ciencias sociales. He trabajado en digitalización, empecé a investigar y empecé a prestar más atención a cómo se abordaban estos temas a nivel multilateral, a nivel internacional, de Naciones Unidas. Y en los últimos 4 o 5 años he estado trabajando en ciberdiplomacia y en el contexto multilateral. Muy interesante. Vamos a hablar un poquito más del proyecto. La Iniciativa Global para el Futuro de Internet. ¿Cuál es su razón de ser? GIFI, para que no tengas que decir el título, la abreviamos como GIFI. Se inspira en la Declaración para el Futuro de la Internet. Se trata de una declaración que presentaron conjuntamente un grupo de países europeos y de Estados Unidos en abril del 22. La idea era establecer una serie de principios, visiones y valores sobre cómo queremos que sea Internet en el futuro y cómo podemos sentar las bases para su futuro. Había una serie de compromisos y una norma para que los países tuvieran que rendir cuentas. Este proyecto GIFI, se creó para promocionar y divulgar los principios que forman parte de esta declaración. Se trata de unos principios que probablemente todo el mundo en esa sala compartiría. Se habla de valores universales. El primer principio habla de la
protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, tanto online como offline. El segundo principio habla de una Internet global que no esté fragmentada, que sea abierta, de libre acceso, en la que los gobiernos no puedan cerrar, o una Internet en la que pueda haber intercambio de información a través de las fronteras. El tercer principio habla de la inclusividad, del libre acceso, la accesibilidad. También se habla del contenido diverso en cuanto a idiomas. También se habla de luchar contra la desinformación y la malinformación. También se habla del ecosistema online, que sea seguro, es decir, la seguridad. Se habla de delitos también, pero también se habla de que los datos personales y los derechos humanos se vean protegidos. El último principio es sobre la gobernanza de Internet de múltiples partes interesadas. Esa es una idea fundamental, que el Internet es un proyecto de grupo, es un recurso compartido que depende y se basa en la implicación y la participación activa de la comunidad técnica, la sociedad civil, el mundo académico, la industria y otras partes interesadas, que son quienes construyen el Internet tal y como lo conocemos hoy día. Para ello se creó el proyecto. En cuanto a lo que hacemos, bueno, nos implicamos en todos los procesos multilaterales e internacionales, sobre todo a niveles de Naciones Unidas, donde se están abordando estos temas en procesos muy significativos que van a darse en los próximos 2 años. Has hablado de Naciones Unidas. ¿Cuáles son los procesos que se están dando actualmente? Voy a comenzar con el mayor y más relevante. Me gustaría saber cuánta gente está al tanto de esto. Es el Pacto Digital Global. Se trata de un proceso de Naciones Unidas que es la cumbre del futuro. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha hablado de este proceso como un evento que marcará una generación. El Pacto Digital Mundial es un documento, un texto que ahora mismo se está negociando antes de la cumbre del futuro, que tendrá lugar en septiembre de 2024 de este año. Se trata de un reconocimiento de que Internet y la digitalización afectan a todos los aspectos de nuestra vida, a los negocios, nuestra vida, pero ¿cómo queremos que sea una buena sociedad? Eso también tiene que ver. El Pacto Digital Mundial es una oportunidad de que la comunidad internacional se reúna y decida cuál es nuestra estrella polar en cuanto a la digitalización, a qué tipo de principios y valores queremos aspirar para dar forma a los próximos 10-15 años de la digitalización. Podría compararse con que todo el mundo conoce los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Del mismo modo que los ODS han dado forma a los últimos 10-15 años de los debates sobre desarrollo, el Pacto Global Mundial podría afectar del mismo modo al mundo digital e Internet. Se trata de negociaciones muy influyentes. Estamos intentando que la sociedad civil y la ciudadanía se impliquen más profundamente en el tema para que no sea simplemente una iniciativa liderada por gobiernos. Hay otros procesos en Naciones Unidas que tienen que ver con aspectos concretos. Sherman ha hablado de uno esta mañana. Es WSIS, la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. Ahí se habla de la gobernanza internacional. En 2005, la Sociedad para la Cumbre Mundial estableció una agenda. Es un documento fundacional que estableció el modelo de múltiples partes interesadas de la gobernanza de Internet, sobre el modelo, sobre cómo se va a establecer la agenda del Internet, cómo la arquitectura se gobierna y se establecen unos estándares, unas normas. También crea el formulario de estándares de Internet. Esta agenda, esta declaración de 2005, tenía un mandato solo de 20 años y estos 20 años finalizan este año. La semana que viene en Ginebra estamos comenzando a negociar este documento más 20. En esa negociación, esta forma de gobernanza renovará su mandato o quizás se adopte otra forma totalmente diferente de gobernanza. He escuchado hablar al
embajador de temas tecnológicos de Dinamarca, que habló de renovar nuestros votos como comunidad internacional sobre cómo gobernamos Internet y cómo podemos asegurarnos de que estos modelos de múltiples partes interesadas quedan fortalecidos en este proceso y de que este modo de gobernanza se establece. Hay dos procesos, muy brevemente, uno sobre ciberseguridad. En el primer Comité de Naciones Unidas, que tiene que ver con el desarme y la seguridad internacional, ahí tenemos un grupo de trabajo de composición abierta y ahí los Estados miembros están negociando, desarrollando el marco para la conducta responsable de los gobiernos. Se trata de una serie de normas, de estándares que los gobiernos tienen que cumplir en lo relativo a la seguridad en el ciberespacio y a la reducción de ciberataques, por ejemplo, en cuanto a la aplicabilidad de la legislación internacional en el ciberespacio. Y en el tercer Comité de Naciones Unidas hay un tratado internacional sobre los ciberdelitos que se está negociando. Eso tiene unas consecuencias fundamentales relativas, por ejemplo, a los derechos humanos, los mandatos que le damos a los organismos que tienen que hacer respetar las leyes. Todos estos procesos y otros procesos sobre la inteligencia artificial están dándose. En Naciones Unidas están convirtiéndose en el lugar en el que tienen las negociaciones internacionales. El proyecto está intentando estar ahí para promover estos principios. Queremos que la sociedad civil se implique cada vez más. ¿Cuál sería el papel que desempeñan las diferentes partes interesadas? Has hablado de ellas. ¿Podrías ahondar un poco más? Creo que a nivel multilateral y a nivel de Naciones Unidas hay un déficit de democracia inherente. Son procesos liderados por los gobiernos y esto es preocupante. Es difícil entrar en la sala, hay una brecha en cuanto a investigación. No hay muchas partes interesadas que puedan volar a Nueva York, a Ginebra para participar en esas negociaciones, pero hay mucho que puede lograrse. A nivel local, creo que hay algo que nos gustaría mucho y es que, por ejemplo, que haya más reuniones como este tipo, pero también a nivel nacional y local nos podemos unir a la gobernanza. Podemos ponernos en contacto con los gobiernos locales, nacionales, porque ahora mismo los gobiernos están negociando este documento tan influyente con tantas consecuencias a nivel de Naciones Unidas. Y a nivel multilateral, en el contexto de Naciones Unidas, la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil se pueden implicar en estos procesos, a veces online, pero también pidiendo una acreditación al ECOSOC que les permite entrar en las negociaciones del ECOSOC. Nosotros, desde nuestro proyecto, hemos organizando algo, lo que participó Cibervoluntarios. Fue una consulta con la sociedad civil sobre el primer borrador del Pacto Global. Es una oportunidad también de implicarse, pero nadie puede representar a la ciudadanía como la sociedad civil a través de la articulación de investigación, intentando arrojar luz sobre las experiencias de las personas usuarias finales. Y esto es muy importante para influir y dar forma al trabajo que se está dando a nivel internacional. Entonces, hay muchas cosas sobre el Internet del futuro y que Internet vaya bien. Y se trata de poner las cosas bien, porque incluso así puede salir mal. Sí, nadie sabe exactamente qué va a pasar, ni dónde va a ir el Global Digital Compact. Pero nosotros diseñamos cómo queremos que sea Internet, que sea una comunidad compartida de recursos globales para el bien público global o como objeto de estrategia nacional que usen los gobiernos para control de recursos, para la explotación de datos personales para el beneficio económico. Si uno quiere... Si esto suena demasiado extremo,
Creo que la presentación de esta mañana, que nos hablaba de los retos de la sociedad civil en Rusia, en este momento, que es penalizada cuando usan dispositivos digitales, de cierta manera, pues nos ayuda a ver que esto tiene que formar parte de los debates diplomáticos y políticos de base. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No? Okay, yeah. We still have some points. Okay, it's okay for you? Yeah. Thank you. Gracias, Niels. ¿Cuál es el principal reto que os encontráis a la hora de comunicar? Muy buena pregunta. Creo que la comunicación tiene mucha terminología en los distintos idiomas y comunidades. Como yo vengo de las relaciones internacionales, conozco un poco el lenguaje de la diplomacia y es totalmente diferente de lo que utiliza la comunidad tecnológica y también los agentes locales. Cuando hablamos de procesos multilaterales, la clave es asegurarnos de que todo el mundo entienda todo. Por ejemplo, aquí en Empodera Live, lo que hablamos, lo que se habla en Empodera Live España, tiene que ser traducible al lenguaje que se utiliza en el espacio multilateral. Todas las participaciones de la sociedad civil son valiosas y tenemos que traducirlas de la mejor manera posible para que tengan impacto. Yo tengo también una pregunta. ¿Cómo ves Europa en este momento? ¿Qué papel tiene en el futuro de Internet? ¿Tienes miedo de que domine más la extrema derecha en la Comisión? ¿Crees que estamos por buen camino? Bueno, de alguna manera podría decir que sí. Pero también creo que hay cuestiones externas, del ámbito más diplomático externo a la Unión Europea. Pero bueno, todo lo que puede hacer la Unión Europea es imperfecto. Estamos con la Ley de Servicios Digitales, de Mercados Digitales. Todo eso va por el buen camino. Están reclamando el uso de Internet como bien público común. Y bueno, y ahora hay elecciones al Parlamento que no siempre va en buena dirección. Por ejemplo, con lo que se reflejan que también se reflejan los enfoques digitales, por ejemplo, en cuanto a libertades. Por eso queremos fomentar que se abran espacios de debate. Muchísimas gracias, Niels. Estamos familiarizados con los servicios de prensa en entornos multilaterales. ¿Cómo prevés que se pongan en práctica, se apliquen en la práctica? That multilateral level has by signing into agreement. Por ejemplo, ¿cómo van a afectar a los usuarios que acepten esas normas, que se registren en los servicios afectados por eso? Bueno, uno es muy cínico cuando piensa en la ONU y en todo eso, porque los estados firman una cosa y luego hacen otra. Pero lo más importante es hacer todo lo que podamos. Y, por ejemplo, los ODS sí que han dado forma a estrategias nacionales sobre desarrollo. También han conformado cómo funciona la financiación para inversiones.
Al final, todos esos principios están incorporados en políticas nacionales y además pueden facilitar mecanismos de rendición de cuentas en el modelo de gobernanza de Internet de los datos. Bueno, muchas gracias por la intervención en español. Y te voy a hacer la pregunta. ¿Qué se está haciendo desde vuestro trabajo para evitar el acceso al contenido no apropiado para los menores? Es decir, el tema del acceso al contenido para adultos, que es un problema bastante serio y un problema bastante social. Bueno, yo no trabajo en eso específicamente, pero sí que os puedo decir un poco que está pasando. Hay un tercer comité sobre derechos humanos que está negociando un tratado internacional sobre ciberdelincuencia y una de las prioridades es aumentar que haya más normas globales para abordar cómo se gestiona el contenido online, también con explotación infantil y acceso de niños a cierto tipo de contenido. Yo creo que se están haciendo muchas cosas correctas, muy buenas, para que se protejan los derechos de los niños, pero en nuestro proyecto en sí no estamos tratando ese tema. Lo primero, muchas gracias por la explicación, porque la verdad es que me fascina. No es lo mismo ver las cosas por escrito, las has explicado muy bien, todos los retos que hay por delante. Solo comentarte, Empodera Live nació porque participamos en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, tanto en Ginebra como en Túnez, y aprendimos mucho del ecosistema a nivel global y queríamos seguir aprendiendo. Llevamos 20 años casi, desde 2006, que fue el primer Empodera, trabajando año tras año qué es lo que podemos mejorar, y hemos traído personas de todo el mundo de la sociedad civil. Tenemos mucho conocimiento al respecto, hemos trabajado conceptos como la soberanía digital ciudadana, que está en construcción, ahora el colonialismo digital, y bueno, pues 20 años. Estamos trabajando en la parte de los papeles, pero siento que podemos hacer más. ¿Cómo podemos ser un agente activo con todo el bagaje que tenemos para poder dar la voz de tanto que hemos recogido para que en los próximos 20 años podamos seguir construyendo? Porque creemos que es vital tener, y es lo que trabajamos en Empodera, este papel de la ciudadanía que esté en los papeles de lo que va a ser los próximos 20 años. ¿Cómo podemos hacerlo? Es una pregunta buenísima y creo que Empodera Life y Cibervoluntarios es un buenísimo ejemplo del tipo de organización local que puede crear un impacto enorme. Creo que podéis acreditaros con ECOSOC. Es un proceso que dura 2 años, pero una vez que lo hagáis tenéis todo el acceso completo a las negociaciones de las Naciones Unidas sobre estos temas y además os permitirá hacer también muchas más cosas a nivel multilateral. También creo que tenéis que trabajar con municipios, con gobiernos locales, no sé hasta qué punto ya lo hacéis, pero os diría que podéis hablar con el Ministerio de Asuntos Exteriores y los embajadores de España en otros sitios o de otros sitios en España para ver qué prioridades tienen y quizá ahí entráis como en el contexto diplomático a nivel nacional e internacional. ¿Cómo te gustaría concluir? No sé, un llamamiento a la acción. ¿O cómo quieres acabar? Bueno, pues creo que cuando hablamos de digitalización, muchas veces la gente lo da por sentado, pero no se puede, porque Internet no es una cosa abierta porque sí.
Entonces hay que tener, no hay que dar por hecho ni la gobernanza, ni el modelo multiparticipante, ni multinivel, pero tenemos que empezar con experiencias locales en una red local y luego ir escalando. Yo haría ese llamamiento a la acción. Muchísimas gracias, Niels.